Miren las perspectivas de Amundi. Dice un rayo de luz después de la tormenta, con esas perspectivas para 2023. Yo les destacaría este gráfico primero, que habla del repricing de Amundi, el gran año del repricing el 22, para desde el 22 empezar a intentar buscar un retorno mayor en los mercados. Dice, un año singular, este gráfico siguiente nos marca 2022 abajo, solo hay 3 años donde renta fija y renta variable han estado en términos negativos, 1931, 1969, 2022, 1974 y 73 se quedan ahí en el borde. El peor año en el siguiente gráfico dice, para una cartera 50-50 desde 1974, año de la primera crisis del petróleo. Vemos además que como los retornos reales han incluso empeorado los retornos nominales, desastroso para el inversor. Vemos en el siguiente gráfico, como dice Amundi, la diversificación no ha funcionado, 2022 peor que 2008. Piensen que estamos buscando el GPS del 2008 o del 2001. Pues miren aquí cómo la diversificación, el desglose de la rentabilidad en 30 diferentes clases de activos nos deja una fotografía peor que 2008. Miren el siguiente escenario. En el siguiente gráfico, escenario central de alternativos, ve un 15% de probabilidades de un escenario negativo con recesión global y profunda. Ve un escenario central del 70% con un periodo de estanflación con divergencias crecientes y persistentes, dice, y un 15% solo positivo, donde la inflación cae acabando con el periodo de estanflación, es decir, se pone en el 2%. Ve un riesgo muy elevado en orden de escalada bélica, 25%, de caída de beneficios a nivel mundial con un crecimiento global inferior al 3%, sobre todo por China, 20% de probabilidades. Ve un 20% de probabilidades, que es mucho, para la recesión en China. Ve unos bancos centrales de países desarrollados que directamente pierden el control sobre la inflación y entramos en un periodo estanflacionario que escala la situación actual, 15%, y ve un default de bonos soberanos en países emergentes y crisis de balanza de pagos, un 15%. Ve un riesgo bajo de transición medioambiental retrasada y desordenada. Miren el siguiente gráfico, aterrizaje suave en la economía mundial con una inflación que se mantendrá alta. Ven en la última parte del gráfico de la izquierda que nos marca crecimiento en 2023 del 2,1, uno de los peores escenarios, para crecer al 2,8, crecimiento mundial, en 2024. Y luego vemos cómo la inflación a nivel mundial cae del 8,3 al 6,2, caminando hacia el 4%. Estados Unidos consigue reducirla al 4,3% en 2023, para caminar al 2,3% en 2024. Y vemos cómo China la mantiene en torno al 2%, le crece al 2,2%, y cómo la zona euro cae del 8,7%, pero solo al 7,5%, para luego estar en el 3,2%. Es decir, Europa, con peor dato de inflación y de crecimiento comparado frente a Estados Unidos. Ven en el siguiente gráfico, bancos centrales, dice Amundi, comprometidos contra la inflación, pero es probable que la mayor parte de las subidas, dice, hayan quedado atrás. Es evidente que sí. Si no, el escenario sería absolutamente trágico, sería desastroso. Aquí ven cómo se ve una zona roja de endurecimiento, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, y se ve también un movimiento de endurecimiento en gran parte también de Europa y más acomodaticia, por ejemplo, en Rusia, más estable acomodaticia en el Pacífico. Vemos en el siguiente gráfico lo que considera Amundi que son los temas clave para este escenario. Ve el giro pivote de la Fed, finales del 22, primer trimestre del 23, sobre todo a finales del 23, último trimestre. Ve Europa crisis energética ralentizándose, pero volviendo a crecer en el último trimestre del 23. Y se ve también como China, el ritmo de crecimiento solo despunta a partir del segundo trimestre. Cree
que el giro de la FED es a finales del primer trimestre con un tipo terminal en el 5,25, alrededor de ahora sí endurecimiento de condiciones financieras y un debilitamiento fuerte del mercado laboral. Ve un endurecimiento excesivo de la FED y o una recesión en China que conducirían a una recesión profunda, final del primer trimestre, principio del segundo trimestre del 23. La inflación retrocede rápidamente y el crecimiento de China repunta en el entorno del final del segundo trimestre del 23. Se ve ya un empeoramiento de la crisis energética, sobre todo en Europa, que nos podría llevar a una profunda recesión en el tercer trimestre, cuarto trimestre del 23, con 15% de probabilidad de entrar ya en el peor escenario negativo. Vemos en el siguiente gráfico como estamos en el segundo ciclo de subidas más abrupto desde los años 70. Vemos en el siguiente gráfico como la crisis energética no se puede plantear como algo puntual para 2023, sino que dice Amundi 2023 y más allá. Vemos como los futuros también del gas natural en Europa, incluso con el tope, van a estar muy en el border. Vemos también cómo los retos del Banco Central Europeo es cómo puede gestionar, en el siguiente gráfico, el endurecimiento cualitativo y la fragmentación, sobre todo con el TLTRO, cómo los bancos van a restringir las condiciones financieras, cómo la nueva herramienta antifragmentación será importante en el conjunto de herramientas del Banco Central Europeo de cara a la tensión en 2023. Y luego ve Amundi en el siguiente gráfico, mirando a China, dos vientos en contra para el crecimiento chino en 2022. Política cero COVID, crisis del sector inmobiliario, que parece que ha quedado a un lado, pero dice Amundi no se puede dejar de lado. Y si sumamos a los emergentes, ve Amundi como una ralentización en China, refuerza la fragmentación en los mercados emergentes, viendo como Colombia, México, Brasil, Perú, India, Indonesia y Chile ya muy cerquita, tendrían menos vulnerabilidad frente a Taiwán, Corea del Sur, Hungría, Filipinas, Tailandia y Turquía, junto con Malasia, que tendrían en esos escenarios de ralentización de China un problema mayor de verse más vulnerables frente a lo que sucede en China, frente a menos vulnerables Colombia, México, Brasil, Perú e India, sobre todo. Ya para terminar, ve Amundi seguir la secuencia de la economía y los mercados, sobre todo en la vuelta a los bonos, clave fundamental que señala en el informe, back to bonds, sobre todo en deuda gubernamental, crédito investment grade, cautelosos con el high yield y selectivos con emergentes en ese, sobre todo, primer trimestre del 23, para crecer con el crédito a high yield, dando oportunidades al final del 23. Vuelta al 60-40 como paradigma en la senda de la desaceleración económica, y luego esa vuelta a los bonos dice por qué los inversores deberían considerar la renta fija, estabilización de tipos, yield atractiva y diversificación y mejora de las valoraciones. Y solo dos gráficos para terminar. Miren, uno en el que señala, el siguiente, en el que señala cómo la renta fija y la importancia de mantenerse invertido tras la tormenta en los mercados suele ser importante para el inversor. Yo le pondría aquí en el gráfico una cosa que tendrían que haber añadido y no lo han hecho. Ponen crisis y 1974. Yo creo que en este gráfico le falta situar que hay una doble crisis 73-74, 1973-1974, cuando ya aparece en el 73 que va a recuperar, vuelve a caer, y aquí en el gráfico no se percibe exactamente esa visibilidad. Nos parece que en todos los mercados, cuando has aguantado al año siguiente has recuperado. No, 73-74 es doble caída, con un 73 muy parecido en caídas, 15%, al de 2022. Con lo que yo cogería este gráfico así con pincitas en Oil Crisis 1974. Y habría que posicionar que fueron 73-74. Luego la crisis del 87, la crisis de la Trading Crisis, 30%, luego recuperación 122, 23% solo en el primer año. Vemos toda la caída 73-74, recuperación 32%, recuperación 72 a 5 años vista, 72%. Tenemos el golpe de rechazo de la burbuja del 2000 con una recuperación del 24% para los que aguantaron. Tenemos la gran crisis financiera 2008, 54% de recuperación, 181 en 5 años, la mejor añada.
Tenemos COVID-19, caes un 20, recuperas un 56. Tenemos la de este año, que aquí pone un 24, pero probablemente la caída sea al final un poco menor, sobre todo si cogemos, aquí coge desde el pico, si cogemos el conjunto del año. Eso significa que la cartera, vemos el último gráfico ya, siguiente, cartera 60-40, comenzar con cautela en 2023 en medio de una fase de corrección para aumentar los riesgos hacia el segundo semestre. Si hay corrección, oro, global equity, ver muy bien lo que sucede con el crédito global y ver muy bien bonos gubernamentales, esperar a commodities. Si hay un ciclo largo, al revés, poner commodities hacia arriba y sustituir oro. Y lo que nos está planteando es qué opciones hay, sobre todo en cuartos, en el segundo semestre, de estar en un light cycle. Y si estamos en un light cycle, si estamos en un ciclo largo, commodities y equity global conformarían casi el 50% de las probabilidades claves. Un ultimísimo gráfico más, el asset allocation estaría en el entorno de la duración del petróleo y del oro. 8:58 de la mañana, perdonen que me he extendido muchísimo, pero está la mañana muy cargada.